Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video vamos a emplear un módulo de radiofrecuencia de 315 MHz, como el que tengo aquí en mi mano, para poder controlar nuestras cargas, en este caso nuestra casa domótica, haciendo uso de la radiofrecuencia. Vamos a poder controlar a través de un control de 4 botones, 4 cargas, algo así como esto. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Acompáñenme en este interesante video, no solamente de manera teórica, sino también de manera práctica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes es momento de hablar de nuestra estrella, en este caso nuestro kit de radiofrecuencia de 315 MHz. Me refiero a este pequeño control remoto de 4 botones, en donde tiene o se encuentran 4 botones para manipular 4 dispositivos o 4 cargas distintas. Tiene una pequeña antena y trabaja con un circuito integrado, el IC2262, para la codificación de la información. Este es el control remoto, vendría a ser el transmisor, y por el lado del receptor nos encontramos con este otro dispositivo, un dispositivo electrónico que hace uso del circuito integrado IC2272 para la recepción de los datos que envía, en este caso, el control remoto. Tiene una cierta cantidad de pines que lo vamos a describir en la siguiente sección, pero básicamente se tratan de los dos primeros, que vendría a ser tierra, VCC, y los pines de datos de 0, de 1, de 2 y de 3, para poder manejar 4 canales y poder controlar 4 cargas de manera independiente, y un pin de control que lo vamos a ver luego en la parte de la programación. Lo interesante de esto es que este kit trabaja a la frecuencia de 315 MHz, y no solamente ello, sino que es uno de los kits más económicos y baratos que existen hoy en día para poder controlar cargas a distancia a través de radiofrecuencia. Este kit aquí en Perú, en Lima, me costó 15 soles, algo así de $5, un poco menos de $5, más el Arduino Nano y lo que vamos a ver luego, por menos de $10 podemos implementar o controlar nuestra carga, y no solamente ello, sino hacer una pequeña demostración de cómo podemos controlar nuestra casa de manera domótica a través de un dispositivo barato, sencillo y económico, como es este kit de 315 MHz. El alcance, según el fabricante, en estas condiciones es aproximadamente entre 50 y 100 metros a campo abierto. La verdad, esa distancia es casi imposible alcanzarla. En teoría, y en la práctica también, este dispositivo viene sin antena. Esta antena la he construido yo, le he puesto yo, es un pedazo de cable enrollado, pero sin antena la distancia mínima es de 10 a 15 centímetros del control remoto para poderlo controlar. Con la antena con esta pequeña antena he llegado a un alcance entre 5 y 10 metros, y obviamente existen antenas que las venden ya prefabricadas, que permiten el alcance que el fabricante indica desde 50 hasta 100 metros. Es un dispositivo interesante que hay que tener en cuenta. Vamos a introducir hoy en día en este video para poderles explicar y enseñar cómo programarlo, y no solamente ello, vamos a poder controlar de manera domótica nuestra casa inteligente a través de radiofrecuencia con los 315 MHz. Lo importante aquí es que este dispositivo, este transmisor, hace uso de la modulación ASK, que vendría a ser el Amplitude Shift Keying, que no es otra cosa más que la modulación por desplazamiento de amplitud. Es un tipo de modulación interesante que lo vamos a describir en otro video. Por ahora no vamos a hablar mucho de ello, pero en sí se trata de poder controlar la portadora a través de la modulación digital con los unos y los ceros. En la siguiente sección del video vamos a ver cómo probarlo y determinar si los botones de este dispositivo hacen matching con las salidas digitales de 0, de 1, de 2 y de 3 del receptor. Y luego vamos a ver en sí el código de programación, que es muy interesante, y para finalizar cómo poder controlar la carga con las pruebas debidas, tanto iniciales como finales. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, acá tenemos a nuestra estrella, el receptor de 315 MHz. El objetivo de esta primera prueba es identificar los pines que vamos a usar y cómo poderlos conectar para las pruebas determinadas. A decir verdad, la intención es poder saber si de fábrica el control remoto, en este caso el transmisor,
Los botones A, B, C y D corresponden a las salidas de 0, de 1, de 2 y de 3 respectivamente. Eso es importante identificar porque muchas veces los controles, si bien es cierto, están apareados con el transmisor, en este caso con el receptor, perdón, sin embargo muchas veces no lo están, como es mi caso, que es justamente lo que les voy a demostrar en estos momentos. Para ello, como les dije en la lección anterior, le he puesto una pequeña antena con un alcance aproximadamente de 5 a 10 metros. Muy importante es el tema de la antena. Esa es una antena que lo he fabricado yo mismo, un pedazo de cable enrollado de unos 20 centímetros. Hay antenas de mayor alcance, obviamente, pero para nuestra prueba vamos a usar esta. Si no tenemos la antena, solamente va a alcanzar unos pequeños centímetros, algo así de 10 a 15 centímetros no más. Entonces, primero identificamos los pines de conexión. Tenemos tierra acá a la derecha, luego tenemos VCC de 5 voltios y luego tenemos las salidas digitales de 0, de 1, de 2, de 3 y el pin BT, que es Valid Transmission, que cada vez que yo presiono un botón, en este caso el dispositivo, el receptor va a enviar una señal a un microcontrolador indicando de que se está estableciendo una comunicación o se ha presionado un botón en el transmisor. La idea es identificar los pines para luego hacer uso de ellos. Vamos a determinar si los botones hacen referencia a B, C y D con las salidas digitales de 0, de 1, de 2 y de 3. Para ello, rápidamente vamos primero a usar un cargador de celulares, acá a la derecha, adaptado a 5 voltios, que es lo que tengo acá, con el cable rojo. Y vamos a hacer las conexiones primero del dispositivo. Tenemos tierra a la derecha, acá tenemos las conexiones. Vamos a probar primero, vamos a determinar si realmente los pines hacen referencia, y a la salida estoy conectando una resistencia y un diodo LED rojo, que puede ser cualquier color, para poder determinar si la salida de 0 le corresponde al botón A. Vamos a primero a probar la salida de 0. No nos interesa el botón BT, perdón, la salida BT, porque a decir verdad quiero solamente identificar cuáles son los pines que hacen referencia a los botones. Entonces vamos a conectar la alimentación acá a 5 voltios y luego con el control remoto presiono el botón A. No me prende el LED me debe encender. Presiono el botón B y en este caso sí me enciende el LED con el botón B. Obviamente con los otros botones no debe encender. Entonces estoy indicando que la salida digital de 0 le corresponde al botón B. Eso hay que apuntarlo. Vamos con la salida digital de 1. El A no le corresponde, el B obviamente no, el C tampoco, y en este caso le corresponde al botón D. Eso lo anotamos. La otra salida de en medio, que es la de 0, de 1, la de 2, en este caso sí le corresponde al botón A, lo anoto. Y finalmente la salida digital de 3 le debe corresponder al botón C, que es el que queda. Los otros no deben encender. Y esto es un indicador de que obviamente el control remoto, si bien es cierto, está apareado con el receptor acá a la izquierda, no ha sido seteado adecuadamente con los botones como debería ser. Así me vino de fábrica, pero igual para mí no es un problema, porque en la siguiente sección del video voy a hacer uso de Arduino Nano, o ustedes también pueden hacer uso de Arduino Uno R3 con un código de programación específico para poder determinar cómo es que poder asignar los botones a través de un código de programación para que se encienda una lámpara o un LED en este caso. Ok, vayamos a esa parte, primero al código de programación y luego ya a las pruebas iniciales y finales. Continuamos entonces. Algo importante antes de empezar con el código de programación es tener en cuenta muy claro que solamente cada vez que yo presiono un botón, en este caso el botón C, cada vez que yo presiono el botón, el LED se enciende. La idea es que si yo quiero manejar cargas, ya sea lámparas, ventiladores o cualquier otro motor eléctrico a través de un relay y de un driver, la idea es que si yo presiono un botón, el LED se quede encendido mientras simplemente lo presione. Debería quedarse encendido la carga. Si yo vuelvo y se quede encendido durante el tiempo que yo desee, si yo vuelvo a presionar,
debería apagarse, pero sin embargo acá no, yo presiono y se queda encendido mientras lo tenga presionado. Si yo suelto, la carga se desactiva, por lo tanto no me sirve realmente, o sea, no tiene mucho sentido manejarlo de esta manera. Justamente para ello es que vamos a usar Arduino Nano con el código de programación que se viene, que es muy pero muy importante, porque a través del código de programación no solamente yo voy a reasignar los botones hacia el receptor, sino también voy a poder indicarle que cada vez que presione un botón, en este caso el botón A y el botón B, voy a activar cargas. Simplemente con presionar se va a quedar encendido el LED, y si yo quiero apagarlo vuelvo a presionar y se apaga. Va a suceder lo mismo para el botón B, para manejar otra salida, y finalmente en el mismo código de programación vamos a hacer uso de los botones C y D simplemente para mostrarlos en el monitor serial si se presionó o no el botón respectivo. Esa es muy importante tener en cuenta el código que viene. No es un código de mi autoría, he hecho algunos cambios, lo encontré en la web, sin embargo me parece muy interesante compartirlo con ustedes. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos en un tema interesante que vendría a ser la programación, pero antes de entrar a los detalles de la programación, he querido hacer un pequeño resumen de cómo están las conexiones que le hemos visto en una de las secciones anteriores. Básicamente hemos dicho de que cuando yo presiono el botón A del transmisor, se activa la salida digital D2, en este caso del receptor. Si presiono el botón B, se activa la salida de 0. Si presiono el botón C, se activa la salida de 3. Y finalmente, si presiono el botón D, se activa la salida digital de 1. Esto es importante tenerlo identificado, porque en función a esto vamos a hacer la programación luego, en la siguiente sección de este video. En sí, lo que vamos a hacer es que a cada salida digital que vamos a controlar del mismo, en este caso receptor, a cada salida digital lo vamos a conectar a un pin digital de Arduino para desde Arduino ya poder encender o mostrar en pantalla el botón que se ha presionado. En otras palabras, lo que le estoy dando a entender es que el pin BT, que es de Valid Transmission, en este caso del receptor, lo vamos a conectar al pin digital de 7. El pin de salida de 2 del receptor lo vamos a conectar al pin digital de Arduino de 8. Para el caso del botón B, si yo presiono el botón B, la salida digital de 0 del receptor va a alta y lo vamos a conectar al pin 9 de Arduino. Si yo presiono el botón C del transmisor, se activa la salida de 3 del receptor y este pin lo vamos a conectar al pin digital 10 de Arduino Nano o Arduino Uno. Y finalmente, si yo presiono el botón D, lo que voy a hacer en el transmisor, lo que hago en el receptor es que se activa la salida de digital 1, el mismo que lo vamos a conectar al pin D11 de Arduino Uno o Arduino Nano. Ahora, ¿qué sucede si yo, en función al código de programación, voy a explicarles dos, digamos, opciones interesantes? Para los botones A y B, lo que voy a hacer es habilitar cargas. Es decir, si yo presiono el botón A, lo que hago es enciendo el pin digital D12 de Arduino Uno o Arduino Nano y lo mando a un estado alto, solamente con haber presionado el botón. Si yo vuelvo a presionar el botón A, se apaga. Es decir, si yo presiono una vez, se queda encendido y lo puedo dejar encendido, lo que les decía, ¿no? Lo que es necesario. El tiempo que sea necesario, yo puedo prender un foco y dejarlo encendido solamente con un clic en el botón A. Pasa una hora y si yo quiero apagarlo, vuelvo a presionar el botón A y la salida digital de 12 de Arduino Uno se apaga, es decir, va a off. Lo mismo sucede con el botón B, pero en este caso en el botón B voy a encender la salida digital de 13, que está incorporada, en este caso el LED que está incorporado en el mismo Arduino Nano o Arduino Uno se va a encender, que lo vamos a ver luego en la práctica. Y finalmente, cuando yo presione los botones C y D, lo que voy a hacer es mostrar en el monitor serial que se ha presionado el botón correspondiente, en este caso el botón D o el botón C. Eso lo vamos a ver luego aquí en este código de programación que en estos momentos paso a describir.
Vuelvo a repetir, el código no es de mi autoría, lo encontré en la web, navegando, y creo conveniente compartirlo con ustedes porque es de dominio público y no solamente yo, también he hecho algunos cambios que me involucran, así que igual ustedes lo pueden compartir sin problema alguno. Ok, no hay un tema de derecho de autor aquí, así que igual el conocimiento se comparte. Vamos a empezar con el control domótico de radiofrecuencia para 4 canales, es decir, yo puedo controlar 4 cargas de manera independiente a través de la radiofrecuencia de 315 MHz. Vamos a empezar. En el Voice Setup lo que hago es primero, es la parte que se ejecuta una sola vez cuando enciendo Arduino 1. Vamos a empezar estableciendo una comunicación serial a 9600 baudios entre el puerto COM del computador con Arduino. Y luego lo que hago es los pines digitales D12 y D13 los pongo como salida, los establezco como salidas. Y acá hay un tema interesante que no lo habíamos visto en otro de mis videos. Este es importante tenerlo en cuenta porque si yo tengo varias salidas, desde las 7, en este caso las salidas del receptor que van a la entrada de Arduino, desde el pin 7 hasta el pin 11, lo que yo con esta sentencia for, lo que estoy haciendo es, primero, establezco un pin de inicio, el pin 7, y un pin de fin, en este caso, que sea menor a 12, en este caso vendría a ser el 11. Es decir, lo que le estoy diciendo con esa sentencia es que vaya desde el pin 7 hasta el pin 11 y que vaya incrementándose, es decir, vaya 7, 8, 9, 10 y 11, con este más, y luego le digo que esos números, desde el 7 al 11, los convierta en entradas. Ojo con el detalle, es interesantísimo porque en vez de poner pin mode 7, input, pin mode 8, input, yo con 2 líneas lo que hago es eso prácticamente. Es decir, convierto los pines desde el 7 al 11 como entradas digitales. ¿Ok? Eso es lo que hace. Ahora sí vayamos a la parte más importante que es el void loop, que es la parte que se repite constantemente. En el void loop le voy a indicar de que si yo leo el pin 7, la entrada 7, que hemos establecido como entrada arriba, hago una lectura digital del 7, y si encuentro datos en el pin 7, si hay datos en el pin 7, lo que hago es imprimo en el monitor serial valid transmission. Es decir, estoy estableciendo de que el pin 7, que vendría a ser el pin de BT, que lo hemos visto en la sección anterior, que es valid transmission, es un indicador que me está diciendo de que existe comunicación con cualquiera de los botones del transmisor. Entonces, primero yo indico es que en el monitor serial lo que estoy haciendo es haciendo una impresión de que me muestre en el monitor serial de que existen datos en el pin 7, que es el valid transmission o el pin BT. Luego acá viene la parte interesante porque voy a escanear cada uno de los pines desde el 8 hasta el 11. Ahorita en este momento voy a explicarles cómo funciona esta parte. Es decir, lo que hago es leo la entrada digital 8. Si encuentro datos, imprimo en el monitor serial botón A pulsado, porque el pin 8 corresponde al botón A. El pin 8 de Arduino corresponde al botón A. Y lo que voy a hacer luego es activar la salida digital de 12, que es lo que viene luego. Es decir, si yo presiono el pin 8, o presiono el botón A, muestro en la pantalla del monitor serial que se ha presionado el botón A, y luego le digo Digital Write, que mande a un 1 lógico el pin 12, que es la salida digital 12. Y aquí viene otro tema interesante, que es parte del código, que es esta otra sección del código, este signo de admiración hacia abajo, y el Digital Read 12. ¿Por qué? Porque si yo presiono una vez el botón A, lo que le estoy diciendo es que se active la salida digital de 12 a un 1 lógico. Si yo vuelvo a presionar, él sigue escaneando los botones, porque están en un loop. Si yo vuelvo a presionar el botón A, lo que hace es lo inverso, es decir, hace la conmutación, y con esta sentencia le estoy diciendo de que cambie su estado a un toggle, es decir, cambie su estado, si era un 1 lógico, pase a 0 lógico.
Es decir, por cada presión del botón va a ir cambiando su estado, ya sea a 1 lógico o 0 lógico. Eso es importante porque con esto resolvemos el problema de que presionando el botón A se queda encendido solamente cuando yo presiono el botón A. Y luego, si yo dejo de presionar, en este caso el LED de la salida digital se apaga, como lo hemos visto en la sesión anterior. Con esta sentencia, lo que yo estoy haciendo es, básicamente, mantener encendido o apagado la salida digital de 12 cada vez que yo presiono con cada pulso del botón A. ¿Ok? Luego le doy un delay para estabilizar y continúo con el siguiente escaneo. En el caso de la salida digital 9, corresponde al botón B, como lo hemos visto acá, y lo que va a hacer es encender la salida digital 13. Enciende la salida digital y por cada vez que yo presiono el botón B, va a ir haciendo el toggle, el cambio, y así está en 1 lógico o 0 lógico. O sea, hace el mismo efecto del botón, el botón A y el botón B hacen el mismo efecto en lo que es este código de programación. Luego voy al pin digital 10 y 11 que corresponden a los botones C y D. Pin 10 digital, botón C, y el pin 11 que corresponde al botón D. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es, me muestra en pantalla el botón C pulsado. Es decir, si yo presiono y escaneo y me doy cuenta, el sistema a través del código de programación se da cuenta que se ha presionado un botón y que se ha ido o encuentra datos en el pin digital de 10, lo que hace él se da cuenta que se ha presionado o se ha pulsado el botón C. De igual manera, si sobre el pin digital 11 encuentra datos, imprime en pantalla que el botón D fue pulsado. Finalmente imprimo una sentencia para que continúe el código de programación. La verdad que es muy interesante, sobre todo esta parte de acá, de que yo puedo hacer el cambio manteniendo pulsado el botón, el cambio de estado de la salida digital que yo quisiera controlar. Con esto yo ya solucioné el problema y en la siguiente sección del video vamos a hacer la prueba inicial de este código simple para luego ya ver la parte domótica para el control de cargas de una manera más interesante. Pues bien, nuevamente con ustedes, acá tenemos a nuestro módulo transmisor, el control de 4 botones de 315 MHz con la antena extendida. Tenemos el módulo receptor que le he adicionado, como dije, le he adicionado una pequeña antena que lo he descrito en la sección anterior. Las conexiones a Arduino, que también lo hemos descrito en el código de programación, y lo estamos alimentando directamente a través del puerto USB para esta primera prueba. Luego lo vamos a alimentar con un cargador de celular de 5 voltios. La salida en amarillo, que podemos ver acá, el cable amarillo, es la salida de 12 del pin digital 12 de Arduino Nano, también puede ser Arduino 1, y está conectado a un LED indicador de salida, en este caso cuando activemos con el botón A, que es el botón pulsador A de este transmisor. Cuando activemos la salida 12 de Arduino Nano, se va a ir a alto y el diodo LED rojo va a encender. Como ven, las conexiones son simples, que ya lo hemos descrito. No voy a usar por ahora el regulador, eso lo vamos a ver luego en otro video, para regular el voltaje de 7.4 voltios a 5 voltios para otro proyecto. Y en la parte superior podemos ver el código que ya lo hemos explicado en la sección anterior del código de programación. El código ya lo he cargado a Arduino Nano y ahora voy a poner la cámara en modo trípode para poderles explicar y hacer esta primera prueba de transmisión de datos, en este caso para poder encender y apagar este LED a través del control del transmisor. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para hacer nuestra primera prueba. En el fondo tenemos Arduino IDE cargado ya el código hacia Arduino Nano, y lo que voy a hacer ahora es levantar el monitor serial para poder ver cada vez que apretemos un botón de nuestro transmisor, ya sea dependiendo del botón que hemos presionado, se va a activar y se va a mostrar en pantalla en el monitor serial el botón que hemos presionado. Si yo presiono el botón A, como lo dije en el código de programación, va a aparecer el botón A presionado y se va a encender el diodo LED con cada pulso que le doy al botón A. Es decir, si le doy un pulso, el LED rojo se va a encender. Si le vuelvo a presionar el botón A, se va a apagar. Lo mismo va a suceder con la salida, con el botón B, que está controlando la salida digital de Arduino Nano, la salida digital D13. En este caso, el LED que viene incorporado para la salida digital D13
se va a encender en la misma placa de Arduino Nano, que lo vamos a ver luego. Y finalmente para los botones C y D simplemente se va a mostrar en pantalla, en este caso en el monitor serial, el botón que se ha presionado. Vamos a empezar, estamos listos ahora. Yo voy a presionar a esta altura el botón A para poder encender el LED de esta manera. Se muestra el LED que se enciende. Estoy más o menos a unos 50 centímetros. Yo puedo incluso irme más lejos y ver que el LED se enciende, y al fondo en el monitor serial aparece la línea que dice botón A presionado. Si yo vuelvo a presionar el botón A, el LED se apaga y dice botón A presionado al fondo en el monitor serial. De igual manera, si yo presiono el botón B, el LED incorporado en Arduino Nano de la salida de 13 se va a encender. Ahí vemos que se enciende. En el monitor serial dice botón B presionado o pulsado. Vuelvo a presionar. No necesito apuntar directamente a la antena. No se olviden que estamos hablando de radiofrecuencia, y obviamente la señal puede viajar en todo este ambiente, incluso rebotar y luego llegar a la antena. Estamos viendo que se apagó el diodo LED, vamos a ver al fondo, de Arduino Nano. Se enciende, se apaga. El diodo A, en este caso el botón A nuevamente, se enciende, se mantiene presionado y luego se apaga. Y ahora vamos a ver los botones C y D. Simplemente no hace nada, se va a mostrar en el monitor serial el botón que he presionado, botón C y el botón D. Vamos a hacer un zoom, en este caso a la pantalla, para que lo puedan ver mejor. Ahí. Creo que ahí se ve mejor. Y vamos a hacer el mismo control nuevamente. Acá voy a presionar el botón. Primero voy a limpiar la pantalla. Vamos a cerrar el monitor serial y lo voy a volver a levantar. Está en blanco. Voy a presionar el botón A. Se enciende. Apago el diodo LED. Botón A pulsado. Vuelvo a presionar. Botón A pulsado. Apago el LED. El botón B. Se prende la luz del diodo incorporado de Arduino Nano y me dice botón B pulsado. Vuelvo a presionar el botón B. Se muestra en pantalla. Ahora el botón C, que envía un tren de pulsos. Vuelvo a presionar. Incluso estando arriba, no necesito apuntar directamente que tenga una línea de visión como es en el caso del infrarrojo. Acá estamos hablando de radiofrecuencia. Y finalmente el botón D, sucede lo mismo. Como logran ver, el botón A, botón B, botón B. Pues bien, hasta aquí esta primera parte de las pruebas. Ahora sí vayamos a la siguiente sección de si nosotros podemos encender un LED, yo debería poder encender un foco, ¿no? O controlarlo todo. Lo que les decía en un tiempo atrás en uno de mis videos, si yo puedo encender un LED de cualquier manera, si yo lo puedo encender de cualquier manera, yo podría encender cualquier cosa o controlarlo todo, es decir, controlar una lámpara encendido y el apagado a través de un control de radiofrecuencia. Eso lo vamos a ver luego en la siguiente sección del video. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a entrar en detalles técnicos de la parte más importante, es decir, cómo poder controlar una carga haciendo uso de este código de programación y de Arduino Nano, con lo que ya hemos visto en la sección anterior. Para ello vamos a hacer uso en esta última práctica de este módulo de control doble por relay, que lo construimos un tiempo atrás en mi canal y cuyo link lo voy a dejar en la descripción de este video. La verdad que es muy interesante porque nos va a permitir manejar dos cargas simultáneamente. En este caso podríamos manejar el botón A y el botón B para las cargas de la salida digital de 12 y de 13 respectivamente. Si no deseas construir algo así, puedes obviamente seguir la siguiente sección de este video, que es en esta parte donde les voy a explicar cómo poder hacer uso de un transistor en la modalidad de corte y saturación para poder controlar la carga de manera eficiente. Para ello vamos a empezar con la alimentación o con el detalle. Viene acá el relay, vamos a ponerle el relay, vamos a hacer uso de una alimentación primero de 12 voltios,
DC. Luego viene un relay de 12 voltios conectada a un colector de un transistor en la modalidad de corte y saturación, y el emisor de ese transistor, que es un NPN, va a ir hacia tierra o ground, al punto más negativo. Esta configuración ya la hemos visto muchas veces en mi canal. Este es un transistor NPN, el 2N3904. En la base va a ir conectada a una resistencia que también la calculamos cuando realizamos el análisis y el diseño del circuito, y esta resistencia va a ser una resistencia de 15 kiloohmios. Esta es la conexión a la base, que vamos a ver luego a dónde lo vamos a mandar. Y en paralelo al relay, a la bobina del relay, tiene que ir obviamente un diodo clamping en paralelo con la bobina. Acá, este diodo clamping va a ir conectado en zona inversa, es decir, va a ir conectado de una manera tal de que, o polarizado de manera inversa, de manera tal de que el positivo de la fuente va a ir conectado al cátodo del diodo y la siguiente sección va a ir al ánodo del diodo, de manera tal de que cuando nosotros desconectemos la carga, esa corriente autoinducida por la ley de Lenz en la bobina no destruye el transistor, y de manera tal de que vaya hacia el polo positivo y se descargue hacia la fuente. Esto va a hacer de que a la larga el transistor con el tiempo no se dañe por esta corriente autoinducida, y a este diodo se le conoce como diodo de clamping, que también hemos visto muchas veces en mi canal. Obviamente aquí va las conexiones del contacto del relay, que también hemos visto, y simplemente va la lámpara o lo que queramos controlar a la salida de los 220 voltios o 110 voltios, dependiendo de su alimentación de corriente alterna. En este caso, para el caso de Perú, 220 voltios alternate current, es decir, corriente alterna. Aquí nosotros tenemos la lámpara cuando se activa el transistor, que lo vamos a ver luego, y el relay autoinduce la corriente para que se cierre el contacto y la lámpara se encienda. Como un diodo indicador, un elemento indicador, voy a usar un diodo. Vamos a poner por acá, en paralelo a esta carga, voy a poner un diodo con una resistencia en serie hacia el colector. El diodo es un diodo LED polarizado de manera directa. Su ánodo conectado al positivo de la fuente. Este es un diodo LED. Y el cátodo conectado hacia el colector en serie con la resistencia, y esta resistencia debería ser una resistencia de 1K. Toda esta configuración la hemos visto en uno de mis videos un tiempo atrás. Estoy recordándoles cómo funciona realmente. Esta conexión de la base va a ir conectada a Arduino. Vamos a poner Arduino acá. En este caso voy a hacer uso de Arduino Nano. Pueden usar Arduino Uno, como le he dicho, y en la salida digital de 12 la salida digital de 12, yo conecto esta salida directamente a la base del transistor 2N3904 en serie con la resistencia, de manera tal de que cuando yo presione el botón del transmisor, el botón A del transmisor, por cada pulso que haga voy a mandar la salida en alto, es decir, a un 1 lógico, la salida digital de 12. Esta es la salida digital. Voy a obtener, como Arduino Nano se alimenta básicamente regulado con un voltaje regulado de 5 voltios DC, voy a tener la salida de 5 voltios acá, en paralelo a la tierra, y esos 5 voltios van a hacer que el transistor entre en saturación, de manera tal de que circule una corriente desde el polo positivo y se bifurque la corriente por el diodo LED
llegue al colector y el colector conduzca en saturación y la corriente circule hacia tierra. De igual manera llega a este punto la corriente y viene por la bobina, energiza la bobina, luego va por el colector y va a tierra. Al energizar la bobina se cierra el contacto y la lámpara se enciende. Cuando envío el cero lógico, es decir, cuando vuelvo a presionar el botón A, estando encendida la carga, vuelvo a presionar el botón A, le mando un pulso, cambia de estado de 1 lógico a 0 lógico, esta salida cae ya no a 5 voltios, sino a un nivel de 0 voltios, es decir, al nivel de tierra, no existe alimentación acá, todo el voltaje de los 12 voltios va a caer en la bobina, pero no va a haber corriente. ¿Por qué? Porque el transistor cambia su resistencia interna al estar en corte, porque no existe una corriente de base, y por lo tanto el transistor entra en corte, existe mucha resistencia entre el colector y emisor, y la corriente no va a poder circular desde el polo positivo hacia tierra. Por lo tanto, la bobina se deja de energizarse, se abre el contacto, el diodo LED no circula la corriente por el diodo LED porque el transistor no está conduciendo, se queda acá la corriente, no logra llegar a tierra, el diodo LED se apaga, deja de energizarse la bobina, se abre el contacto y la lámpara entra en el estado off, es decir, se apaga. Así es como funciona. Esto lo vamos a ver luego y haciendo uso con las conexiones del módulo de control doble por relé, como voy a repetir que lo hemos visto en otros videos. Y lo importante acá es que voy a usar para esta parte dos alimentaciones de 5 voltios para unido nano. Estos 5 voltios los voy a usar de un cargador de celulares y mi alimentación de 12 voltios de un adaptador. Ojo, cuando uso dos alimentaciones distintas, las tierras las debo juntar. Estas dos tierras las junto para que cierre el circuito. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la implementación y a la parte final, es decir, a la prueba ya con la carga real. Continuamos. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte final. Vamos a ver las conexiones. Tenemos Arduino Nano ya conectado con la alimentación de un cargador. Acá lo tenemos, un cargador de celular convencional con 5 voltios. Tenemos el módulo receptor, el módulo transmisor y nuestro módulo control doble por relay, que lo hemos visto y que obviamente no voy a describir porque ya lo hemos visto en muchos de mis videos. Este módulo se alimenta con una alimentación, para la redundancia, de 12 voltios con un adaptador de corriente simple. La conexión de cable verde va a la corriente alterna de 220 voltios y la salida, que es controlada a un toma corriente, va hacia una pequeña lámpara convencional que vamos a encender a través de nuestro transmisor. Lo importante aquí, cabe resaltar lo que les decía, ¿no? Las tierras de las dos alimentaciones, tanto de 12 voltios como de 5 voltios, las tierras se tienen que juntar, y justamente eso es lo que he hecho acá. El cable marrón va conectado a la tierra tanto de la alimentación de 12 voltios como de la alimentación de 5 voltios a la izquierda. El cable amarillo es el cable que va de la salida digital 12 de Arduino Nano y que es la que controla al modo de control doble por relé, y obviamente la salida es la que hace encender y apagar la lámpara. Pues bien, estamos listos. Vamos a empezar con una prueba simple en estos momentos. Ahí estoy, voy a presionar el botón A para encender la lámpara. Vuelvo a presionar, se apaga, presiono, se enciende. Ahí la luz del LED roja del módulo se enciende, se apaga, se enciende. Voy a apuntar a otro lado. No estoy apuntando directamente a la antena. Ahí sí. Y como logran ver, la eficacia es bastante evidente. Estoy a una distancia relativamente corta. Vamos a ubicarnos en otra posición con la cámara en otro lado. En otra posición, acá a mi izquierda, el módulo está a otro lado. Encendemos, apagamos, encendemos, apagamos. Pues bien, señores, servidos.
Para mí es una gran satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Para mí es una enorme satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Este es un primer video acerca de cómo poder controlar nuestra casa de manera domótica, haciendo uso de un pequeño y barato, lo más importante aquí, barato, control de radiofrecuencia de 315 MHz. La verdad que es un producto bastante interesante, muy barato, y con un poco de ingenio y dedicación podemos lograr cosas a un muy bajo costo. Este es un primer video, les tengo una sorpresa para un siguiente video que lo voy a hacer muy próximo a finalizar este año, y van a ver que vamos a emplear esta tecnología de radiofrecuencia para controlar algo muy pero muy interesante, ya que se llegan las fiestas de fin de año con las bombardas y todo este tipo de cosas. Pues bien, gracias por la atención y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.